En el momento en que volví a entrar, todo se congeló, pero solo para mí. Los demás seguían riendo, masticando, bebiendo. Alguien estaba a mitad de un brindis. El tenedor de Madeleine flotaba a medio camino de su boca, pero yo no miraba su tenedor. Miraba el teléfono en su regazo, del que acababa de apartar la mano de un tirón cuando abrí la puerta. Estaba encendido, desbloqueado y abierto en un hilo de mensajes que se suponía que yo no debía ver. Vi un mensaje antes de que le diera la vuelta como si le quemara: dile a tu marido que te quedarás hasta tarde. Reservaré la misma habitación. Evitación. Evitación. Esa palabra me golpeó como un vaso en la cara. Me quedé allí de pie como un completo idiota, sosteniendo mi cerveza y sonriendo como una mascota amaestrada, mientras sentía que las entrañas se me caían al suelo. Ni siquiera podía procesar el sonido a mi alrededor. Solo miraba fijamente su mano, la que ahora apretaba en su regazo, y el sudor que se formaba en su sien. Llevaba puesto el collar que le compré en nuestro último aniversario. Me dio náuseas. Me sorprendió mirándola y por una fracción de segundo, en un microscópico destello de verdad, su sonrisa se quebró. Eso fue todo lo que hizo falta. Esa diminuta fractura. Me disculpé, de nuevo. Esta vez nadie se dio cuenta. O tal vez sí lo hicieron y fingieron que no. Salí afuera, no para hacer una llamada. Ni siquiera me llevé el teléfono. Solo necesitaba aire, o una pared a la que gritarle, o ambas cosas. Pero no grité. Me senté en el columpio del porche de Warren y me quedé mirando la tierra, pensando, dándole vueltas a todo, ardiendo por dentro. ¿Quién era él? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Y cuántas veces me había mirado a los ojos, me había dado el beso de las buenas noches y me había mentido descaradamente? No quería venganza. No quería respuestas. No quería pelear. Todavía no. Solo quería retroceder 5 minutos y no volver a entrar nunca en esa habitación. Pero no puedes rebobinar la vida real. Todo lo que puedes hacer es ver cómo se rompe, lenta y dolorosamente, un mensaje descubierto a la vez. Y esa noche, eso fue solo el principio. No volví a entrar de inmediato. Me quedé sentado allí afuera durante al menos 15 minutos, tal vez más, mientras el aire de diciembre me entumecía los dedos y la realidad me arrancaba cada excusa a la que quería aferrarme. Debería haber irrumpido y exigido respuestas. Debería haberle preguntado en ese mismo momento quién había reservado la habitación. Debería haber volcado la mesa, gritado, llorado, cualquier cosa menos quedarme sentado como un fantasma sin carácter escuchando cómo mis propios latidos me asfixiaban. Pero no lo hice porque me criaron para mantener la calma, para mantener la paz, para ser el marido que no saca conclusiones precipitadas. El problema era que la conclusión ya se había abalanzado sobre mí. Finalmente, volví a entrar. Mi cerveza seguía en la mesa, intacta. Madeleine me dedicó esa pequeña sonrisa educada que reserva para los camareros y los compañeros de trabajo a los que odia en secreto. Sus ojos no se encontraron con los míos ni una sola vez. Me senté, asentí cuando alguien contó un chiste y seguí fingiendo, igual que ella. Ahora estaba en pleno modo de actuación, cortando su pollo, bebiendo su vino a sorbos, preguntándole a la esposa de Warren sobre su retiro de yoga. Me quedé mirando sus manos todo el tiempo. Las mismas manos que escribieron ese mensaje. Que se lo enviaron a otro hombre. Que me habían tocado justo anoche. Dios, la idea de sus dedos en el pelo de otro, me hacía doler las costillas. A mitad del postre, me disculpé para ir al baño, pero no fui allí. En su lugar, giré a la izquierda hacia el estudio de Warren, donde todos habían dejado sus abrigos y bolsos antes. Necesitaba espacio para pensar. Fue entonces cuando volví a ver su teléfono. Estaba en su bolso, asomando, desbloqueado. Juro que no lo planeé. Juro que no soy ese tipo de persona. Pero mi mano se movió como si no me perteneciera. Y lo que vi me destrozó por dentro. El hilo no era solo un mensaje. Eran docenas, de semanas, tal vez más. Bromas de coqueteo, memes, selfies nocturnos. Él la llamaba Maddie. Yo nunca la había llamado así. También había fotos, de ellos en el espejo del baño de un hotel, en un coche,
en lo que parecía ser un bar en una azotea, la misma noche que me dijo que iba a ayudar a su hermana a mudarse. Y luego llegó la foto que me rompió. Ella con mi sudadera. Mi sudadera favorita. La que decía odiar porque era demasiado holgada. Se la había puesto para ir a casa de él. Sonriendo. Con el pelo revuelto. Sin nada debajo. Solté el teléfono. Literalmente. Cayó a la alfombra y me apresuré a recogerlo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Ni siquiera tuve tiempo de cerrar el hilo de mensajes antes de escuchar pasos detrás de mí. Era ella. Se congeló en la puerta. Sus labios se entreabrieron. Su rímel se había corrido ligeramente. Y por primera vez esa noche, parecía real. No la versión pulida y mentirosa de sí misma que había estado interpretando toda la velada. Simplemente real. Asustada. Acorralada. Pero yo estaba aún más asustado. Porque en ese momento, ni siquiera preguntó qué había visto. Solo dijo, puedo explicarlo. No dijo, no es lo que parece. Tampoco, no es lo que piensas. Solo esas 3 palabras. Y en el instante en que las pronunció, supe que no podría. Cerró la puerta detrás de ella como si estuviéramos a punto de tener una conversación privada. No una confrontación en toda regla. Yo seguía sosteniendo su teléfono. Mis dedos estaban prácticamente fundidos con la funda. Mis manos temblaban, pero las suyas no. Eso fue lo primero que me enfureció. Lo tranquila que estaba. Como si ya hubiera planeado este momento. Como si supiera que eventualmente llegaría y lo hubiera ensayado frente a un espejo. No se abalanzó sobre el teléfono. No gritó ni suplicó ni lloró. Simplemente se acercó y se sentó en el reposabrazos frente a mí. Como si se tratara de una charla civilizada entre adultos. Yo estaba de pie, alzándome sobre ella, y aún así, de alguna manera, me sentía pequeño. Como si ella hubiera tomado el poder antes de que yo siquiera me diera cuenta de que había una guerra. Por favor, solo escucha, dijo, sin mirarme a los ojos. No empezó como crees. Solté una risa horrible y rota que no sonó humana. ¿Te refieres a la parte en la que mentiste sobre tu hermana y te pusiste mi sudadera para ir al apartamento de otro hombre? ¿A esa parte? Hizo una mueca. No mucho. Solo lo suficiente para hacerme saber que había tocado una fibra sensible. Bien. Quería que sintiera aunque fuera una fracción de lo que yo sentía en ese momento. No intentaba hacerte daño, dijo en voz baja. No se suponía que significara nada. Dios, esa frase, ese cliché. Podría haberlo escrito para ella. Así de predecible era. No podía creer que una vez me hubiera casado con alguien que pudiera decir algo tan barato y esperar que tapara un agujero del tamaño de nuestra vida juntos. ¿No se suponía que significara nada? Repetí, casi susurrando ahora. Entonces, ¿fue solo un calentamiento, una aventura de prueba, o planeabas un par más sin sentido antes de que te atrapara? Finalmente levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero no estaba llorando. Parecía enfadada conmigo, como si yo no tuviera derecho a estar tan molesto, como si de alguna manera le hubiera fallado empujándola a hacer esto. Me sentía sola, espetó. Llegas a casa y te vas directo al ordenador. Ya casi no hablas. No hemos intimado en meses. Yo. Ah, así que ahora es mi culpa, dije asintiendo. Yo no le envié mensajes a un extraño ni reservé una habitación. No me escabullí durante la cena de mis amigos. No mentí cada vez que te di el beso de las buenas noches. Todo eso fuiste tú, Madeline. Cometí un error, dijo ella. No, le respondí, repetiste una elección. Nos miramos fijamente en aquella pequeña y lúgubre habitación, rodeados de abrigos, música amortiguada y el eco vacío de nuestras propias mentiras. Parecía que quería acercarse. Di un paso atrás antes de que pudiera hacerlo. Le entregué el teléfono. Ojalá lo hubiera tirado, pero todavía me aferraba a este estúpido hilo de dignidad que ni siquiera merecía. No solo me engañaste, dije en voz baja.
Nos enterraste, y ni siquiera te molestaste en traer una pala. Luego salí de la habitación, de la fiesta y me adentré en la noche helada sin siquiera coger mi abrigo. No me siguió, no esa noche, pero sí llamó. Vaya si llamó, y lo que vino después hizo que todo lo que ya había visto pareciera poca cosa. No fui a casa. No podía, no mientras su perfume siguiera impregnado en mi chaqueta y el eco de su voz diciendo, no se suponía que significara nada, siguiera rebotando dentro de mi cráneo como una maldición. Caminé, sin rumbo, sin destino, simplemente calle tras calle bajo un frío glacial, con el vapor saliendo de mi aliento, las manos en los bolsillos porque había dejado el abrigo en la fiesta como un idiota con el corazón roto en una película de adolescentes. Debía de parecer un loco. 17 minutos después de haber salido, sonó mi teléfono. Era ella. Dejé que saltara el buzón de voz. Ni siquiera miré la pantalla. Ya conocía el patrón. La primera llamada por pánico, la segunda por culpa, la tercera para controlar los daños. A la cuarta, pasaría a los mensajes de texto, y lo hizo. El primero decía, por favor, habla conmigo. El segundo, no conoces toda la historia. El tercero, yo no planeé esto. Ese fue el que me hizo dejar de caminar. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo bajo una farola parpadeante, y de hecho, me reí a carcajadas. ¿No lo planeó? Por supuesto que no. Las personas como ella no planean destruir a alguien. Simplemente lo hacen por accidente, repetidamente. Finalmente me arrastré hasta un restaurante abierto las 24 horas, me senté solo en el fondo, pedí un café que no pude beber y me quedé mirando el vapor que salía de la taza. Fue entonces cuando cometí el error de volver a revisar su hilo de mensajes. No sé por qué lo hice, como hurgar en una herida abierta solo para ver si todavía duele. Alerta de spoiler, sí, dolía. Pero esta vez me desplacé más arriba que antes. Ahí fue cuando encontré algo peor que las fotos. Había vídeos. No eran explícitos, doy gracias a Dios por eso, pero eran vídeos de ellos saliendo juntos, en público, en un bar con música en vivo, en una cabaña, él conduciendo, ella riendo, la mano de él en su pierna, ella apoyada en su hombro con una sudadera que no me pertenecía. Ella dijo que no lo había planeado, pero había un vídeo de ella conociendo a sus padres. Lo pausé y me quedé mirando su falsa sonrisa, la forma en que se apartaba el pelo detrás de la oreja, la forma en que se veía feliz, más feliz de lo que la había visto en meses, tal vez años. Ese fue el momento en que la línea de tiempo se rompió. Porque ese viaje a la cabaña, lo recordaba claramente. Fue el mismo fin de semana que dijo que iba a ayudar a su amiga Angela a recuperarse de una operación de las muelas del juicio. Yo mismo la había dejado en el apartamento de Angela. Esperé en el coche mientras ella subía corriendo a coger sus cosas. Me dio un beso en la mejilla, me dijo que era un encanto y que me llamaría más tarde. Y lo hizo, desde una cabaña con él. Lo juro, el estómago se me revolvió con tanta fuerza que pensé que iba a vomitar allí mismo en la mesa. No respondí a sus mensajes esa noche. Ni siquiera fui a casa. Dormí en mi coche a 2 manzanas del restaurante, con el motor apagado, acurrucado en el asiento trasero con mi teléfono aún brillando en la mano. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, algo había cambiado. No en ella, en mí. Porque ya no quería solo respuestas. Quería saber hasta qué punto llegaba este asunto, y lo iba a averiguar, incluso si eso destruía hasta el último pedazo de lo que creía que era mi matrimonio. Apenas había puesto un pie en mi apartamento, el que habíamos compartido durante 5 años, cuando mi teléfono volvió a vibrar. Había desactivado las notificaciones horas atrás, pero esta se coló. No era de ella. Era de un número desconocido, sin nombre, sin foto de perfil, solo un mensaje: no sabes ni la mitad de lo que ha estado haciendo. Si quieres pruebas, reúnete conmigo hoy. Mi primer instinto fue borrarlo. No necesitaba más dolor. Ya me estaba ahogando en él. Pero algo en la forma en que estaba redactado, tranquilo, directo, sin emociones, me hizo detener. Quienquiera que fuera no dijo, lo siento. O, necesito hablar. Dijo pruebas. Y en ese momento, las pruebas eran lo único que evitaba que me desmoronara por completo. Respondí, ¿quién eres? Pasaron unos segundos.
luego, alguien que también pensó que ella era leal. Eso fue como un golpe en el estómago. Acordamos vernos en un lugar público, un aparcamiento vacío de una biblioteca, de todos los lugares posibles. Espeluznante, lo sé. Aparqué y esperé, sin estar seguro de si estaba a punto de ser estafado, robado o humillado de nuevo. Pero 5 minutos después, una mujer salió de un sedán plateado, de unos 30 y pocos años, con el pelo recogido en un moño apretado y unos ojos lo suficientemente afilados como para cortar el acero. Se acercó directamente a mi ventana y dio unos golpecitos. La bajé con cautela. «Debes de ser Theo», dijo. Su voz era fría, profesional. «Soy Corrine». Estaba con Brice. El nombre me golpeó como un disparo. Brice, el hombre de los mensajes, el hombre que Madeline juró que era solo alguien que apenas conocía, el hombre de las fotos, el hombre de la cabaña. ¿Estabas? Pregunté. Ella asintió. Ya no. No desde que encontré esto. Sostuvo una captura de pantalla impresa, un hilo de mensajes de texto, el hilo de él. Y ahí estaba ella, Madeline, riéndose de mi rutina semanal con él. Él ni siquiera se da cuenta cuando no estoy. Podría desaparecer durante 3 días y pensaría que estoy en una llamada de trabajo, había escrito. Había docenas de mensajes como ese, faltándome el respeto, burlándose de mí, derribando todo lo que creía que habíamos construido juntos mientras otros se reía con ella. Corrine no lloraba. Parecía alguien que ya había llorado durante días, luego se había consumido y se había convertido en acero. Él me hizo lo mismo, dijo ella. Las mismas palabras, los mismos trucos, la misma rutina. Ella no era la única. Y tú no eres el único al que han mentido. Tragué saliva con dificultad. ¿Cuánto tiempo? 1 año, tal vez más. Se conocieron en una conferencia de networking en Portland. Me mintió a mí, te mintió a ti, viajaron juntos con nombres falsos. Tenían todo un sistema. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Nombres falsos? ¿Viajes? Sacó una memoria USB del bolsillo de su abrigo y la puso en mi mano como si fuera una prueba en un juicio. Todo está ahí. Capturas de pantalla, mensajes de voz, reservas, recibos de hotel. No solo estaba siendo infiel, estaba construyendo una doble vida. Y nos usó a ambos para hacerlo. Yo no podía hablar. Retrocedió de mi ventana, con un rostro indescifrable. Pensé que debía saberlo antes de que ella reescriba la historia. Créeme, lo hará. Luego subió a su coche y se marchó. Ni siquiera me di cuenta de que me temblaban las manos hasta que se me cayó el USB en el regazo. Esa noche, lo conecté a mi portátil. Y lo que vi lo cambió todo. Me quedé allí sentado mirando el USB como si fuera radiactivo. Mis manos flotaban sobre el teclado, y una parte de mí gritaba que no lo abriera. No porque no quisiera saber, necesitaba saberlo, sino porque una vez que lo viera, ya no habría más disimulo. Ya no habría forma de aferrarme a la esperanza de que todo esto fuera un malentendido o un lapsus puntual. Lo que fuera que estuviera en esa unidad sería el último clavo en el ataúd. Y no estaba seguro de estar listo para sentir ese tipo de muerte. Pero hice doble clic de todos modos. Había carpetas organizadas por mes con nombres, viajes, notas, fotos, notas de voz. Era como si hubiera abierto un archivo de proyecto. Lo había etiquetado como MN/BC, sus iniciales y las de él. Como si se tratara de un retorcido archivo romántico. Hice clic en la carpeta más antigua, Portland, de hace casi 14 meses. El primer archivo era una foto. Madeleine y Brice en un bar en una azotea, las luces de la ciudad desenfocadas detrás de ellos, bebidas en sus manos. Su cabeza apoyada contra el pecho de él como si perteneciera a ese lugar. Su sonrisa no era forzada ni falsa, era radiante. Eso me destrozó más que cualquier otra cosa. Era la sonrisa que solía dedicarme a mí, la que no había visto en más de 1 año. Supongo que ya sabía a dónde había ido a parar. Había capturas de pantalla de correos electrónicos de una cuenta temporal que había creado para reservar vuelos. Recibos de estancias en hoteles pagadas en efectivo.
Incluso historiales de viajes de Uber que coincidían con fines de semana en los que me dijo que estaba de voluntaria en la ONG de su antigua compañera de la universidad. Cada mentira que me contó estaba respaldada por una huella digital perfectamente organizada, el tipo de huella que dejas cuando no estás arrepentida, sino que simplemente eres estratégica. Luego vinieron las notas de voz. No debería haberlas reproducido, pero lo hice. Y lo que escuché hizo añicos lo que quedaba de mi columna vertebral. Un clip empezaba con ella riendo. Esa risa jadeante que usaba cuando se creía ingeniosa. Luego su voz, suave, íntima, casi un susurro, él todavía cree que estoy ayudando a Angela a hacer las maletas. Le dije que volvería el domingo. Incluso me preparó el almuerzo para el viaje. ¿Te lo puedes creer? Tenía una nota adhesiva que decía, conduce con cuidado, mi amor. Casi lloro. Pero no por la razón que él hubiera querido. Risas de Brise. Luego ella de nuevo, debería ganar un premio por esto. En serio, es tan confiado que da vergüenza. Cerré de golpe la tapa de mi portátil con tanta fuerza que creí haber partido la pantalla. Sentí como si mi pecho se hubiera hundido. Yo había amado a esa mujer. La había defendido. Me había culpado a mí mismo, me había dicho que yo era el problema, que necesitaba esforzarme más, hablar más, ser más romántico o estar más presente. Mientras tanto, ella estaba por ahí burlándose de mí entre vinos y hoteles de 5 estrellas, como si yo fuera un caso de caridad del que se estaba deshaciendo poco a poco. Me quedé sentado en el suelo de nuestro salón durante horas, no comí, no bebí, solo me quedé mirando el USB en mi regazo, reproduciendo mentalmente sus palabras, su tono, el asco en su voz cuando hablaba de mí como si fuera una obligación que tenía que gestionar. Pero fue entonces cuando sucedió algo extraño. Dejé de sentirme herido y empecé a sentirme tranquilo. No porque no importara, sino porque por fin estaba todo claro. No solo me había traicionado emocionalmente. Desmanteló nuestra vida con intención. Eligió esto una y otra vez, y ahora yo tenía todo lo que necesitaba. No para dar un cierre, porque ya no creía en esa palabra, sino para tener la verdad. Y con la verdad llegó la claridad. La versión de ella a la que amaba, ya no existía. Y si ella iba a tratar esto como un juego, yo había terminado de jugar a la defensiva. Los mensajes no paraban. Las llamadas llegaban a todas horas. Durante 2 días enteros, mi teléfono se iluminó como una baliza de advertencia, e ignoré todas y cada una de ellas. No fue por fortaleza, no al principio. Era parálisis, ese tipo de quietud que sientes cuando el aire es denso y tus pensamientos son más fuertes que cualquier tono de llamada. Todavía no era fuerte, pero ya había dejado de estar confundido. Intentó todos los enfoques. Primero, la culpa. Me estás asustando. Por favor, solo habla. Luego, excusas. No sabía cómo terminarlo. Estaba atrapada. Luego, la desesperación. Solo dame 5 minutos. Iré a donde estés. Y finalmente, lo hizo. Exactamente a las 12:03 de la noche de un martes, apareció. Sin previo aviso. Al principio no llamó a la puerta. Solo vi el movimiento a través de la mirilla. Su abrigo apenas cubría el vestido burdeos que llevó a esa fiesta. La noche en que todo se desmoronó. Tenía el maquillaje corrido. El pelo enredado como si hubiera estado llorando o llevara días sin dormir. Pero no abrí la puerta. No de inmediato. Me quedé de pie detrás de ella, respirando lentamente, dejando que sintiera el peso de estar en el exterior por una vez. Luego vino el toque en la puerta. No fue frenético. No fue agresivo. Solo suave. Demasiado suave. Como si todavía pensara que podía conquistarme con dulzura. Con esa fragilidad performativa en la que se apoyaba cada vez que la atrapaban. Conté los segundos. 10. 20. 30. Finalmente, abrí. Levantó la mirada rápidamente, con los ojos vidriosos y muy abiertos. Abrió la boca, pero levanté la mano antes de que pudiera hablar. El silencio que siguió fue insoportable para ella. No para mí. Quería que se sentara en él.
Que se ahogara en él. Que lo saboreara. Lo sé todo, le dije. Y he escuchado suficiente de tu voz en esas grabaciones para que me dure toda la vida. Sus labios se separaron. Su expresión se quebró. No se esperaba eso. Me di cuenta. Pensó que estaría enfadado, desquiciado, tal vez incluso llorando. Pero yo estaba tranquilo. Más frío de lo que me había visto nunca. Trató de cogerme del brazo. Lo típico. Di un paso atrás. No, dije con firmeza. Ya no tienes derecho a tocarme. Entonces empezó a llorar. Lágrimas reales, tal vez. Pero no me conmovió. Ya no. No después de haberla oído burlarse de mí entre vino tinto y sábanas ajenas. No lo entiendes, susurró. No se trataba de él. Nunca se trató de Brise. Yo solo estaba. ¿Solo qué? Pregunté. ¿Aburrida? ¿Sola? ¿Cansada de mí? ¿Así que construiste una segunda vida y la narraste como si yo fuera el remate de un chiste? Negó con la cabeza, pero no lo desmintió. Me hice a un lado. Por un segundo, pareció esperanzada. Pensó que la estaba dejando entrar, pero no señalé hacia el salón. Señalé hacia el pasillo, donde había colocado su maleta hecha. Todo lo que poseía, su ropa, sus zapatos, su cargador, su té favorito, todo cuidadosamente guardado y cerrado, posado junto a la pared como un invitado que se había quedado más tiempo de la cuenta. Esta noche no duermes aquí, le dije. Y nunca más volverás a hacerlo. Se tapó la boca. No fue un sollozo, más bien un jadeo de asombro, como si la hubiera golpeado donde por fin le dolía. Miró alrededor del lugar como si lo viera por primera vez, o tal vez por última. No pensé que realmente me echarías, murmuró. Entonces no has estado prestando atención al hombre con el que te casaste, le dije. Y tal vez ese fue tu primer error. No discutió. No suplicó. Simplemente cogió la maleta lentamente, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Y cuando salió al pasillo, la seguí por detrás. No por amabilidad, sino porque no confiaba en que se fuera sin tergiversar la historia una última vez. Cuando la puerta se cerró tras ella, no sentí alivio. Todavía no, pero sentí algo cercano a eso. Y sabía que este no era el final, porque las personas como ella no se van en silencio. Vuelven, especialmente cuando se dan cuenta de que vas en serio. Pasaron 3 semanas. Sin mensajes. Sin llamadas. Nada. Solo tranquilidad. Y por primera vez en meses, tal vez años, volví a respirar. No las respiraciones superficiales y de supervivencia que había estado tomando durante aquel último y vacío año de nuestro matrimonio, sino respiraciones reales. Llenas, constantes, como si mis pulmones recordaran cómo funcionar sin el peso de ella sobre mi pecho. El apartamento se sentía diferente sin ella, más tranquilo, como si las paredes también hubieran dejado de aguantar la respiración. Reorganicé los muebles, quité todas nuestras fotos, doné los cojines decorativos en los que ella había insistido, e incluso cambié las cortinas. Era una nimiedad, claro, pero ayudó. ¿Qué ayudó aún más? Empecé a reconstruirme a mí mismo. Desempolvé el proyecto que me apasionaba y que había archivado durante años, mi negocio de carpintería. Resulta que crear algo con tus propias manos es la manera perfecta de recordarte que todavía existes. Al principio, los pedidos llegaban con cuentagotas, pero luego crecieron. Un par de publicaciones virales, una mención en una página de diseño, y de repente tenía clientes reservando con semanas de antelación. Mi teléfono volvía a vibrar, pero esta vez era por mí, por algo que yo había construido. Entonces, justo cuando empezaba a pensar que se habría ido para siempre, regresó. Esta vez no en persona, sino a través de un amigo. Warren, el mismo chico que organizó aquella fiesta, me envió un mensaje de la nada. Dijo que se había encontrado con Madeline y que ella había preguntado por mí, me había preguntado cómo me iba y le había dicho que tal vez se pondría en contacto. No respondí de inmediato, pero sabía lo que eso significaba. Unos días más tarde, ahí estaba, su nombre en mi pantalla, un mensaje, no una llamada,
corto, dulce, manipulador. Hola, solo me preguntaba cómo has estado. He estado pensando en todo. Espero que podamos hablar en algún momento. Aquel yo de hace meses, el que estaba destrozado sentado en el aparcamiento de un restaurante, temblando en la oscuridad, podría haber respondido. Podría haber esperado que ella hubiera cambiado o suplicado una disculpa, pero esta versión no el hombre que se había reconstruido a sí mismo a partir de astillas. Así que respondí, pero no de la forma que ella esperaba: estoy mejor que nunca. Espero que encuentres la paz, pero no nos queda nada de qué hablar. Lo dejó en visto, sin respuesta, sin despedida, y eso fue todo lo que necesité, porque ella por fin había perdido a su público, y yo por fin había recuperado mi vida. No la que había planeado, no la que había construido alrededor de ella, sino la que vino después. Y extrañamente, era mejor.